donde finalmente Max Verstappen se impone a Lewis Hamilton. Acá también no solo ocurrió en medio de la carrera, sino que ocurrió también en la previa con el tema de las sanciones y la grilla que se tuvo que esperar hasta último momento para saber cómo salían los autos el día de ayer. ¿Cuál es el camino de la solución para la FIA para que esto no vuelva a pasar y para que tengamos carreras más ordenadas también desde lo reglamentario? Bueno, el camino es modificar el reglamento, porque vos sabés que el problema, Chipi, que todo lo que pasó es reglamentario, ¿entendés? Entonces sí. Decís, bueno, nadie se corrió del reglamento. Ahora, ¿cómo puede ser que el reglamento de alguna manera avale ese tipo de desórdenes como los que se vieron tanto en clasificación y carrera? Y es muy interesante lo que decís, porque después de lo de Abu Dhabi del año pasado, donde esa definición fue claramente irregular, pensamos que de alguna manera se debatió mucho. Entonces, lo que hicieron los comisarios el domingo es atarse al reglamento tal cual está escrito. Ahora, es penoso porque nos quitaron del medio una probable definición cabeza a cabeza. Entonces, ahí te queda abrir una ventana, hablando un poco con especialistas que conocen hasta el asterisco más chiquito del reglamento, que hubiese sido conveniente considerar, por ejemplo, el incidente de Richardo, que termina con el auto parado en la mitad de la pista prácticamente, considerarlo un incidente de bandera roja. Entonces, en vez de sacar el safety car, vos ponés bandera roja, neutralizás la carrera, obligás a que todos los autos entren al box y después propones un relanzamiento a partida detenida. Entonces, no cortás la carrera como la cortaste ayer. Eso sería una solución. Ahora, lo que pasó el fin de semana, el sábado, respecto al ordenamiento de la parrilla de salida, fue también un lío grande, porque hay cosas que lo saben solo los comisarios, porque vos tuviste 5 horas después de que terminó la clasificación el orden de partida. Entonces, tuviste el orden de partida, pero no sabías bajo qué criterio se había ordenado la partida de esa manera. Entonces, primero vos tenés que publicar una grilla provisional con las sanciones tal cual las tenés, y después sujetarte a algún tipo de modificación al día siguiente, pero no dejar a la gente, al fanático, en un gris, donde no sabe, en definitiva, si Verstappen, candidato al título del mundo, larga segundo, larga séptimo o larga cuarto, como todos creían, ¿no? Ahí me parece que están los dos grandes grises del fin de semana, los dos grandes lunares del fin de semana, que se solucionan, insisto, ajustando muy prudentemente el reglamento e interpretándolo para ocasiones como esta, ¿no? Adrián, lógicamente después te quiero preguntar también por la bandera roja, si tenía que aparecer o no en la carrera de ayer, obviamente, pero quiero ir un poco de forma ordenada. Recién explicabas muy bien lo que pasaba en la previa a la carrera, con el sistema de clasificación, con bueno, toda esta polémica que se armó ya desde el sábado en torno al Gran Premio de Monza. Pero hay un momento clave ayer, y es la largada, ¿no? Donde Max termina ganando un par de posiciones, ya comienza a hacerse fuerte en la carrera. ¿Qué notaste de ese momento inicial? Que siempre es importante, hay veces que, bueno, define ciertas cosas, hay veces que no, pero ayer es como que Verstappen, y siempre dice acá estoy presente, y ya en un de corrido se adelantó un par de posiciones para asomarse a lo que fue finalmente su gran victoria en Monza. ¿Qué pudiste detectar de esa largada? ¿Qué pudiste notar en ese momento inicial de la carrera? Lo mejor que fue una largada limpia, porque vos sabés que esa variante casi chicana que tiene Monza en la curva número 1 es... Mirá, ahí esa foto te lo demuestra, por ejemplo. Lo tenés a Hamilton cruzando prácticamente por arriba de los reductores de velocidad, ¿no? Sí. Perdón, a Russell, al piloto de Mercedes. Pero a pesar de eso, no cambió sustancialmente los puestos de punta. O sea, lo que nos quiere decir que el gran fantasma era cómo iban a abordar justamente ese sector del circuito cuando todos llegan juntos, porque recién la carrera comienza, porque están muy pesados, están todos cargados de combustible, los neumáticos están fríos, son neumáticos que no están dóciles, entonces es muy proclive a que tengas algún tipo de incidente en esa curva. Bueno, afortunadamente lo más parecido a un incidente que se vio es esa foto que habían puesto recién, ahí está, Russell pasando por arriba de los reductores de velocidad porque había tenido casi un contacto con la Ferrari de Leclerc. Después de eso no pasó nada. Vos recordarás, Chipi, que el año pasado, ahí es donde se montaron Verstappen y Hamilton. Tocaron los reductores, tocaron las barreras, los bordes, y el Red Bull de Verstappen se fue arriba del Mercedes de Hamilton. Y prácticamente ahí quedó trunca la carrera. Bueno,
el gran fantasma era ese, ¿no? Y creo que de la largada hay que rescatar, primero, que no hubo incidentes, y segundo, que prácticamente en un solo movimiento Max Verstappen saltó del 7º lugar al 4º, lo que habla de un auto que funciona, pero además un excelente largador en circunstancias de mucha presión, ¿no? Como tenía en ese momento Max, porque lo que no se hiciera en la largada iba a ser muy difícil de hacerlo después. Ahí sacó una ventaja Max, para quienes la primera vez se sintonizan con la Fórmula 1, que era correr con el neumático rojo, con el mismo neumático de largada que tenía Leclerc, por ejemplo, y que tenía Russell, para tener una reacción mucho más rápida, ¿no? Y era un neumático que estaba nuevo, que estaba fresco. Entonces esto también estratégicamente fue muy, muy importante para la gente de Red Bull, Chipi. Sin dudas, Adrián. ¿Qué le pasó a Lando en esa largada antes de pasar a la detención de Ricciardo, que también después es gran parte de la carrera se centra allí? ¿Qué pasó en ese comienzo donde justamente Verstappen aprovecha esa situación también para sacar ventaja más allá de su muy buena largada? ¿Qué pasó con el buen piloto? Bueno, embrague. Ahí a veces el procedimiento de largada le pasó a Checo Pérez largando en Zandvoort, se van, buscan un área libre como para meterse, y el procedimiento de largada se ralentiza, el embrague patina y se queda un poco, nada, es una milésima de segundo, ¿no? Pero suficiente para parar con todo el mundo, porque la reacción del resto de los autos es infinitamente más rápida. Entonces terminó siendo como una especie de tapón que favoreció a algunos, el caso de Verstappen, y complicó a otros que se encontraron inmediatamente después de iniciada la carrera con Lando Norris, ¿no? De todas maneras, por supuesto, el problema de McLaren va mucho más allá de esto. El problema de McLaren es que en algunos circuitos funciona bien, en otros no, pero le cuesta mucho empezar la carrera. Están muy magnificados los problemas de construcción de McLaren cuando está cargado de combustible. Es como si uno quisiera correr con sobrepeso, una cosa así. Si yo tuviera 10 kilos más y quiero correr, me agito. Bueno, cuando entro a funcionar cuando pierdo ese peso adicional. En los autos pasa un poco lo mismo. Entonces, McLaren le cuesta mucho hasta que encuentra el ritmo. Y esta vez no fue la excepción, Chipi. Se pasó a Norris. Bueno, Adrián, la detención de Ricciardo, te decía recién, hay mucha gente incluso que generó una polémica en base a eso, ¿no? Que lo hubiese parado en otro lugar. Obviamente cambió gran parte de lo que sucedió en la carrera, pero hay veces que no queda otra. ¿Cómo viste la detención de Ricciardo? Un momento clave también de la carrera en Monza ayer. Bueno, primero que paró donde pudo Ricciardo, no, el auto, nada, colapsa, desconecta la electrónica y paró hasta donde lo llevó la inercia. No es un lugar que pueda elegir. Lo que pasa es que fue un lugar muy comprometido porque es la combinación de la curva 6-7 que tiene así un dibujito muy cuadrado. En la segunda parte de ese lugar es donde para Ricciardo, que es súper angostito. Vos pensás, Chipi, que es un circuito de los de antes, que está montado sobre una zona agreste, que va pidiendo permiso a los árboles. Entonces es básicamente angosto. Uh-huh. Ricciardo lo para ahí donde pudo. El problema es que no pudo dejarlo para llevarlo a lo doméstico, no pudo dejarlo en punto muerto el auto, ¿sí? En la Fórmula 1 se llama neutro. El volante tiene que tener una N que diga neutro. ¿Por qué? Porque eso le permite después a los comisarios de pista mover el auto, que no se te trabe. Claro. Si vos lo dejás en cambio, el auto queda trabado y no lo podés mover para ningún lado. Colapsó a tal magnitud el auto de Ricciardo que quedó trabado. Cuando lo intentan sacar, no hay manera. Entonces tuvieron que recurrir a la grúa, levantarlo a la vieja usanza y sacarlo de ahí. El problema es que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que ante la entrada en vigencia de la grúa no hayan puesto bandera roja? Claro. Porque eso es lo que dice también el reglamento después de la experiencia dramática de la muerte de Jules Bianchi en Japón en el año 2014, que se lleva puesta la grúa. Sucede que el contexto era muy diferente, la carrera ya estaba neutralizada, iban todos muy despacio, no llovía como llovía en aquel momento en Japón, la grúa entra mucho después. De todas maneras se dieron algunas circunstancias un poco riesgosas, porque cuando pasaba el tren de autos, pasaban muy cerca de la grúa que estaba levantando a Ricciardo, pero estaban todos notificados.
todos ya tenían información de que eso estaba ahí. A ver, Chipi, si hubiesen puesto bandera roja, hubiesen puesto los autos en el box y hubiesen relargado la carrera, también estaba bien. También estaba bien. O sea, son esos momentos donde vas para la derecha y está bien, y vas para la izquierda y también está bien, producto de la interpretación que hagas del escenario que en ese momento tenés. Por supuesto que el problema de esto es que consumió muchas vueltas todo ese procedimiento. Se comió el resto de la carrera. Cuando había margen para relanzarlo, no había más tiempo para nada. Y terminó como terminó. Sí, si hubiésemos tenido bandera roja, ese final se hubiese dado en pista, ¿no? Y no con el safety car llevando a todos los monoplazas a la bandera a cuadros, ¿no? Quizás esa hubiese sido la diferencia hoy con el diario del lunes. A lo mejor sí. se daba la circunstancia de que teníamos ayer una última vuelta a lo Abu Dhabi con lo de la grúa presente y nadie hubiese estado hablando de eso. Y es probable. Mirá, hoy viéndolo, como vos decís bien, con el diario del lunes, hubiese sido mejor porque vos, guardando los autos con bandera roja, los volvés a poner en la grilla y tenías 5 vueltas más para explotar. Como gastaste todas esas vueltas en el procedimiento del safety car y en el intento de evacuar el auto de Ricciardo, de McLaren, te quedaste sin vueltas. Entonces privaste ahí un poco bastante, diría yo, del espectáculo. De todas maneras, te digo una cosa, Chipi, la telemetría dice que no había forma de que esa Ferrari le ganara a Verstappen. Yo creo que no cambiaba de todas maneras la definición de la carrera, pero hubiese sido lindo verlo, ¿no? Sin dudas. Claramente. Sin dudas. De Bryce, el niño mimado, apareció, leía y me parecía fantástico, ¿no? El mote, porque la verdad que tuvo una carrera formidable dentro de la circunstancia, también en el auto en el que corre. Y uno dice, bueno, futuro no sé, ¿verdad? Porque también mucho del presente, él ya no es un chico que está empezando. Ayer, digamos, sí hizo su aparición en el Grand Circo, en la Fórmula 1, pero es un joven con una trayectoria ya importante en el mundo automovilístico. ¿Cómo lo ves a De Bryce? Ayer tuvo una situación muy especial en Monza. Bueno, mirá, es cierto lo que decís. No es a ver, tiene más años que Verstappen, tiene 27, sí. ¿No? Pero es la primera vez que corre una carrera de Fórmula 1. Hizo pruebas de resistencia, pasó a la Fórmula Eléctrica, gana la Fórmula Eléctrica, es muy versátil el piloto holandés, pero son esas dictaduras que se generan en la Fórmula 1 cuando vos formás parte de un equipo como desarrollador de ese equipo. Entonces, vos sos de Mercedes. Mercedes te presta eventualmente a Williams para una libre, un ensayo, un test, porque Williams tiene motor Mercedes. Mercedes después te presta a Aston Martin, porque Aston Martin también tiene motor Mercedes. Entonces, eventualmente haces tu experiencia. Pero queda siempre bajo la órbita de Mercedes. Cuando surge, lamentablemente, el problema de salud de Alex Albon, a De Bryce estaba desayunando, listo para nada, salir en la tele, porque, viste, el piloto de tester o el piloto de reserva, cuando se corre, cuando se clasifica, está en el box y mira el televisor, ¿no? Otra cosa no hace. Y de pronto le dijeron, bueno, dejá el desayuno, peinate, porque hay que clasificar. En un circuito con mucha complejidad, muy técnico, muy rápido, y además, si vos observás cómo se dio la carrera, Chipi, él larga con un compuesto de neumáticos, el más blando, el rojo, que ninguno de sus oponentes había elegido. Todo el tren de carrera que lo rodeó de Bryce era con neumático amarillo. Entonces él llegó un momento que entró en desventaja y supo administrar muy bien esa inconsistencia que tuvo ya cuando promediaba la carrera. No se jugó a hacer grandes locuras, porque no se tiró a pasar a nadie, pero sostuvo muy bien la posición, que un poco también había heredado el sábado después de todas las penalizaciones que tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en líneas generales el primer gran objetivo del piloto que debuta es preservar el auto, llegar a la línea de meta. Bueno, no solo llegó, preservó el auto, sino que además sumó puntos para una escudería como Williams que los necesita como loro, ¿no? Adrián, ¿cómo se lo para Verstappen? Es la pregunta. Parece imparable, parece que el campeonato está
está para él, que va a lograr el bicampeonato después de un año muy, muy competitivo, ¿no? El año pasado, sobre todo en ese mano a mano, en ese duelo con Hamilton, hoy pareciera ser que no tiene rival. Al comienzo fue Leclerc y después se despegó. Con el correr de las carreras se terminó, ya van 5 victorias consecutivas, tiene un autazo que lo fueron mejorando, él lo está pilotando de una forma realmente estupenda, de una forma maestra, no hay con qué darle, o hay con qué. ¿Cuál es el camino para pelearle a Max este título, este bicampeonato que está ahí al alcance de sus manos? Mirá, a Max no se lo para, se lo disfruta. Hay un momento donde tenés que disfrutarlo, tenés que entender que es su tiempo, que es la combinación perfecta de un auto perfecto con un piloto perfecto. Uno tiene nos ha pasado con Hamilton, ¿no? Uh-huh. El problema es cuando se eternizan en el tiempo y uno dice, bueno, ya es hora de que cambie el ganador. No es todavía el caso de Verstappen. Yo creo que Verstappen ya tiene el campeonato asegurado. Lo que resta ver es prácticamente quién es el subcampeón, quién pelea el subcampeonato de constructores, porque todavía Mercedes está vivo para pelearle a Ferrari el subcampeonato de constructores. A ver, puede pasar que Verstappen cometa un error y no sume alguna carrera, puede pasar, faltan 6, hay circuitos complicados, como es el que viene de Singapur, es súper complicado, pero yo creo que las cartas un poco es como que están echadas, y vos sabés que acá se dio un poco lo que se tenía que dar, pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué quiero decir con esto, Chipi? Ferrari pasó de 0 a 100, o sea, de no pelear por nada los últimos 2 años a construir un auto ganador. Ahora, que vos construyas un auto ganador no quiere decir que sea un auto para campeón. Entonces vos necesitas una transición para llegar a ese auto campeón. Y por más que los tifosi, el hincha de Ferrari, sufra con lo que voy a decir, está en la evolución prevista en la escudería como tal, más allá de que se cometan un montón de errores producto de algunos desaciertos estratégicos. Y Mercedes, como perdió el ADN del reglamento cuando lo cambiaron para este año, la evolución le costó mucho más, fue el que más padeció todo ese tema del rebote con el que había comenzado el año, y lo mejoró hasta donde pudo. Entonces perdió demasiado terreno. Entonces se da esta lógica. En esa ecuación, Red Bull superó rápidamente los problemas de fiabilidad, alivianó el auto, era un auto muy pesado al principio. Checo Pérez fue clave como escudero hasta mitad del campeonato, y eso le permitió un despegue a Verstappen, que es prácticamente hoy irremontable para el resto, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, Adrián, para ir de a poquito redondeando este primer contacto, este primer bloque de Telemétrico Fórmula 1 aquí en Errolanga, lo cual para nosotros significa un placer realmente gigante, realmente enorme. Acá te preguntan en Twitch, hay mucha gente conectada, hoy estamos realmente superando números increíbles en esta plataforma aquí en Paraguay, así que el agradecimiento a toda esa gente y mucha gente fanática tuya, muchas personas que estaban esperando este contacto. Y te pregunta Flaco SP, Adrián, confirmado que papá Stroll le baja a su hijo para el 2023, es una de las que te tira. No creo de ninguna manera. Es una pena, yo creo que hay pilotos más calificados para Aston Martin, sí. Pero no, bueno, es papá. Y papá le sostuvo todo lo que hizo hasta ahora en Fórmula 1, y Stroll no solo no evolucionó, sino que además que involucionó a Stroll. Pero yo contra eso no puedo hacer nada. Me encantaría, pero bueno, no hay cambios ahí. Bueno, y por último, ¿qué tiene que ver más allá? Otra pregunta interesante que te hacen acá con respecto a Ferrari, que estabas manifestando recién, hablabas del auto, de la preparación, de ser un auto competitivo a ser un auto campeonable. ¿En qué incidió en todo este tiempo el tema de las estrategias, no tan polémicas de Ferrari, que se ha hablado tanto durante esta temporada de Fórmula 1, de lo que han hecho principalmente en medio de la carrera los estrategas de la escudería? Bueno, lo primero que falló, Chipi, o sea, esto Ferrari, yo pensé que lo había entendido ya desde las épocas de Schumacher, esto de verticalizar, quién es el piloto 1 y quién es el piloto 2. Y si arrancan en igualdad de condiciones, porque Leclerc y Sainz empezaron en igualdad de condiciones, hay un momento donde vos tenés que decidir esa verticalización. Decir, bueno, hasta acá llegamos, y a partir de ese momento hay una estrategia ganadora y una estrategia que acompaña. Esto es lo que funciona en Red Bull.
Y esto es lo que funcionó en Mercedes cuando eran Hamilton Bottas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, había un momento donde si Leclerc te hacía la pole todos los fines de semana, bueno, claramente quedaba establecido que la verticalización iba a ser en favor de Leclerc. Nunca lo decidió Ferrari, es más, los expuso torpemente en pista los dos. Yo no digo a riesgo de tocarse, pero a riesgo de perder tiempo en más de una ocasión. Y después, bueno, por supuesto, cuando después no saben cómo remendar el error y cometen un error todavía peor a la hora en el que llaman a un piloto a cambiar neumáticos cuando intentan desdoblar la estrategia. Y generalmente lo hicieron tarde y además lo hicieron mal porque en más de una oportunidad cometieron errores en el cambio de neumáticos. De hecho, Zandvoort la semana pasada en Países Bajos, recordarán ustedes que se olvidaron un neumático de Sainz. Fue una cosa increíble eso. Entonces yo creo que fue un poco todo. Yo creo que lo mejor que tiene Ferrari, qué loco, ¿no? Porque debería ser campeón del mundo con lo que digo, pero es el auto. Lo mejor que tiene Ferrari es el auto. Tiene un auto ganador, pero lamentablemente todo el entorno fue inconsistente y en algunos momentos hasta los pilotos lo fueron, ¿no? Porque recuerdo el error de Sainz en Australia, el error de Leclerc en Paul Ricard, en Emilia-Romagna. Bueno, han pasado un montón de cosas donde los pilotos también aportaron para la inconsistencia del equipo, ¿no? Bueno, Adrián, qué gusto tenerte a partir de hoy realmente aquí en Bien Jugado, aquí en Rolanga, en esta nueva marca que estamos lanzando deportiva, en este nuevo medio de comunicación 100% digital y 100% deportivo, en este primer día y obviamente después de un gran premio siempre y tan tradicional como es el de Monza y con la victoria de Max Verstappen, más allá de esas circunstancias finales. La idea es, bueno, que el público sepa que vas a estar con nosotros semana a semana, hablando de Fórmula 1 en vivo, como ya anunciabas también en el video que lo hemos compartido en nuestras redes sociales, también en cápsulas, ¿no? En las redes sociales, así que es un enorme privilegio que estés con nosotros y que hayas aceptado esta invitación de ser parte del equipo de Rolanga para hablar con el que más sabe de Fórmula 1 en toda Latinoamérica, como tenemos el placer de saludarte y de tenerte aquí a vos, Adrián. Así que muchísimas gracias por haber aceptado, por haberte sumado y por este primer contacto en vivo que estamos haciendo aquí en Rolanga en torno a la Fórmula 1 y a lo que pasó el día de ayer. El placer es mío, enormemente contento por estar con ustedes, trabajando todas las semanas, por supuesto desde Telemétrico F1, que es mi marca, y mis redes sociales así expandidas, me sumo con todo ese potencial a Rolanga, que bueno, no escuché más que comentarios y repercusiones todo el fin de semana del inicio de Rolanga, se ve que ha pegado muchísimo, es un producto además pan-regional muy interesante, porque los escuché desde muy temprano, y hablan de todo, así que no excluye a nadie. Así que, bueno, alegría de sumarme y además de gente conocida, un amigo como Nico Litix, a quien hace mucho que no veía, les mando un abrazo grande si anda por ahí. Y estamos acá firmes para disfrutar con pasión esto. Un abrazo, el saludo es mutuo. Nico acaba de irse también para el noticiero con los colegas de Tío Sports, que también tiene aquí al mediodía de Paraguay, así que bueno, seguramente te va a tirar después la pregunta y vamos a trasladar el debate del tema de los hinchas y en este caso de las escuderías, ¿verdad? Que hace rato estábamos haciendo con el tema de los clubes en algún momento. Un abrazo a la distancia, Adrián, muy amable, gracias por este contacto. Un placer, abrazo. Allí está, Adrián Puente, hombre de Rolanga, Telemétrico Fórmula 1, el nuevo bloque que lo estamos acá presentando en este primer día, en esta primera jornada en Rolanga. Vamos a la música, sí, vamos a una pausa y ya venimos con más Bien Jugado después de hablar de Fórmula 1 con Adrián Puente.